Hola, hola a todos, que Dios me los bendiga, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en este domingo, Día del Señor. Y pues introduciendo nuevamente a través de este medio la palabra del Señor, quisiera hablarles un poco de la visión, de la forma en que Dios nos fue llamando y darles testimonio de la forma en que el Señor llamó mi vida al ministerio, que parte de ello ustedes saben que pues tiempo atrás, siendo formados por una doctrina fundamental en oración y en ayuno y en opresión, porque Dios nos estaba llamando al ministerio. Dios dio revelaciones de diferentes formas y entre ellas introdujo la visión a mi vida y a través de ella pues existe la iglesia, existen ustedes, fueron salvados o rescatados a través de este ministerio. Y damos gracias a Dios por ello, porque es una bendición el tenerlos a cada uno de ustedes dentro de la familia Maranata. Todos y cada uno de los que hemos sido llamados, incluyéndome, porque tener un ministerio, tener una iglesia, las vidas de ustedes que Dios ha traído a nuestras manos, pues son una bendición para cada uno de nosotros, para mí, para la pastora, para el liderazgo y todos los que Dios ha ido preparando. Ahí dentro de la palabra de Dios nos enseña en diferentes partes la forma en que Dios va obrando en la vida de los hombres. La escritura menciona parte de la visión en Crónicas. Les hablaba de la visión porque es importante que entendamos nuestros llamados y el porqué de las cosas. Hay cosas y situaciones dentro del ministerio. Por ejemplo, cuando yo fui formado, lo que se conocía hasta entonces, muchas iglesias y ministerios siguen llevando a cabo esto de una forma específica, esencial para ellos, respetable también. Por ejemplo, las escuelas dominicales, que vienen siendo la forma de enseñanza desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y es una forma sistemática, y como pertenecen a un concilio eclesiástico, ya sea bautista, pentecostés, les mandan desde el concilio, preparan los estudios, se los mandan y ahí se van formando. Cuando Dios llamó mi vida al ministerio, que después de que no pude huir de él, porque es la palabra, el Señor conociendo mi vida, me atrapó, me llamó, puso mi vida delante de él para servirle. Hasta entonces yo veía que siendo maestro de escuela dominical de adultos, muy pocas veces o casi nada, no recuerdo así bien, que algún adulto, matrimonio o joven se agarrara bien de las cosas del Señor. Se llenaban de mucha enseñanza buena, pero muy poco resultado. Y una de las peticiones que le hice al Señor fue que entregara algo diferente, algo fresco, algo nuevo, que fuera como una señal, pidiéndole una señal para el llamado ministerial. Y dentro de ello, el Señor literalmente nos llevó a lo que es la visión, a lo que es la visión, y es parte importante de lo que llevamos ahora como un trabajo dentro de la iglesia, pero para ello era necesario que me introdujera a mí, literalmente, porque el Espíritu Santo está dentro de una plataforma eclesiástica obrando en la iglesia. Él es el de todo llamado, el de todo ministerio, de toda iglesia. Una iglesia sin Él en vano trabaja, si no está Él trabajando. Él es el que convence al mundo de justicia, pecado y juicio. Él es el que salva las almas, Él es el que nos lleva en bendición, Él es el que da la unción, el que la transmite. Él es el que presenta las oraciones delante del Padre. Entonces, sin Él, pues nada podemos hacer, por mucho que hablemos, prediquemos, enseñemos. Dice como base fundamental de esta palabra que les voy a impartir el día de hoy, dice la palabra en Hechos 26:19, Pablo dándole testimonio al rey Agripa, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces es algo importante que quiero que entendamos dentro de estos principios, iglesia, que cuando Dios llama, cuando Dios está, nos da un mover, nos da una forma a través de la cual podemos trabajar dentro del ministerio y a través de ello llevar a cabo una función. En primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32,
Tenemos la historia de cuando vino gente con el rey David en tiempos de huida. El rey David estaba huyendo. Y esta parte de la escritura o ese texto dice que eran expertos en entender los tiempos, que sabían lo que Israel debería de hacer y cuyas órdenes seguían todos los hermanos. Es importante esto. O sea, estos eran estrategas que desarrollan los planes para la guerra y para la paz. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, y dice entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Algo que me llama la atención aquí es que cuando un corazón está sano y sabe quién lo ha llamado al ministerio, cuando un corazón no tiene malicia dentro de sí, no le importa tomar un lugar en la batalla, en la lucha, en lo que Dios ha llamado. Hay muchas personas que dentro de su corazón, es más, ustedes mismos, cuando estuvieron formando en las academias, especialmente si estaba yo instruyéndoles, a muchos de ustedes se les hacía la pregunta dependiendo de la clase académica y les decía: ¿quién de ustedes quiere ser pastor? Y uno que otro me salía por ahí con levantar la mano. La cuestión es que el sentimiento o la emoción o el anhelo es una cosa, pero el llamado es otra. El llamado te da descanso, el llamado te da cobertura. La cuestión es que cuando usamos la analogía que el apóstol Pablo nos da en Corintios del cuerpo de Cristo, dice que el ojo no es oreja, la oreja no es boca, la boca no es pie, el pie no es mano, y que a todos nos puso Dios a cada uno en su lugar. Cuando hablamos de los ministerios, iglesia, que Dios dejó en Efesios capítulo 4, menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero si todos fueran maestros, ¿dónde está el pastor? Si todos fueran pastores, ¿dónde está el apóstol? Si todos fueran apóstoles, ¿dónde está? Entonces es importante entender que tenemos un llamado y una posición. Aquí en Crónicas, primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debería hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón sano y sabemos el llamado de Dios, sabemos la importancia que tiene de desarrollarme donde Dios me ha puesto, en el talento que tengo, vamos a ir adelante como familia, como iglesia, como reino, a conquistar, a desarrollar planes para la guerra, para la paz. O sea, en otras palabras, iglesia, no importa, estamos pasando un tiempo de pandemia, un tiempo de encierro, el tiempo va a pasar. No quiero que quiten de sus mentes que este tiempo va a traer otros tiempos difíciles. No sabemos por dónde Dios nos mueva. Son principios de dolores. Se los digo con mi corazón en la mano y haciéndoles ver a ustedes que literalmente son tiempos difíciles que van a continuar, porque estamos viviendo en el tiempo específico del cumplimiento de los 2000 años de la muerte del Señor. Aunque estamos en el 2020, se está llevando a cabo un proceso de tiempo dentro de la cronología de los tiempos, que son como 2000 años ahora. Entonces, este tiempo de pandemia en nuestro tiempo, en nuestra generación, no lo habíamos vivido. Sabemos por la historia que han pasado muchos y aquella gente los vivió. Lo estamos viendo ahora, pero es un tiempo que se está acomodando al tiempo bíblico. Entonces, muy independientemente de esto va a pasar, la iglesia tiene que seguir, pero van a venir más cosas, tenemos que prepararnos. Entonces, la iglesia de hoy necesita miembros que entiendan nuestro tiempo, que sepan qué hay que hacer y literalmente, iglesia, nos pongamos a hacerlo. Si vemos ahí en Crónicas, si ustedes abrieron la escritura en Crónicas, ahí en el capítulo 12, en el versículo 1, dice y menciona gente que se arrimó con David. Dice, estos son los que vinieron, el capítulo 12, versículo 1, dice, estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. El 2 dice, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Y el versículo 8 de ese mismo capítulo dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Me llama la atención la descripción que la palabra de Dios da de estos hombres, porque literalmente sabemos que este tipo de hombres eran los que estaban huyendo, los endeudados, los temerosos,
pero la Biblia menciona que son los hombres de guerra que se apegaron a David porque entendían el propósito de su llamado en el reino. En el reino de Dios, Dios sabe quiénes somos y Él conoce nuestra vida y corazón y sabe por qué nos llamó. ¿Qué es marcar la diferencia dentro de una oveja, un simple cristiano, o llevar a cabo un liderazgo? El liderazgo no es para guiar tanto así a la gente. El liderazgo es saber hacer lo que me corresponde hacer en el lugar y dentro del propósito de Dios, a lo que Él me ha llamado a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace un líder verdaderamente? La respuesta es clara en la palabra de Dios. En realidad es la revelación de la visión de Dios a mi vida. Y no le estoy hablando a mi vida como pastor, sino a tu vida. O sea, a mi pastor le dio una visión, yo he entendido esa visión, qué parte tengo yo, dónde entro dentro de la visión, entiendo la visión, y mi visión es hacer dentro de la visión lo que Dios me está invitando a hacer para ser el líder, el cual Dios me lleva o me da el entendimiento para realizar. En Habacuc 2.2 dice los propósitos. Habacuc 2.2 dice: Jehová me respondió y dijo. Está hablando de la visión. Este texto lo tenemos como base, inclusive ahí en la iglesia lo han leído muchas veces. Dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Entonces, es importante que cuando Dios nos dé a entender que somos llamados y debemos llevar a cabo un ejercicio, introduje diciéndoles la forma de enseñanza en la cual por muchos años me vi estancado. Y digo estancado porque fue un tiempo donde no hubo un mover espiritual. Cuando Dios levanta este pueblo, esta iglesia, Dios da de su Espíritu Santo de tal forma que envía dones, envía ministerios, abre la visión, pone una plataforma espiritual diferente y a través de ella estaban ya llamados ustedes a nacer, a vivir, a crecer. Pero necesitamos entender que para poder llevar o ejercer liderazgo en cada uno de nosotros es que la revelación de la visión de parte de Dios esté en tu vida y corazón, y es para que corra y corra a través de ti. Hechos 2.17, el Señor menciona una profecía muy importante para nuestros tiempos. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es una promesa de parte de Dios para todos. El que ha recibido esto no es más que el que no, es para todos. Simplemente que muchos no son honestos en su seguir a Dios, no buscan de Dios, no pagan el precio a buscarlo temprano, a meterse en una intimidad con Él, a intentar que Dios les hable a todos y cada uno de ustedes. En Proverbios 11:14 nos enseña que necesitamos dirección, pero dirección sabia de parte de Él para mantenernos de pie, lo cual solo se obtiene de Dios. No hay dirección sabia si no viene de Dios. Y pues acuérdense que dice la palabra de Dios más en Proverbios: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por eso es importante que busquemos literalmente la dirección de Dios en todos los aspectos. Todos somos llamados a ser líderes, pero no estoy hablando de una posición específica, no estoy hablando de aquel que gradúa, estoy hablando de aquel que aprende cuál es su lugar dentro del llamado ministerial que tiene en el Señor. Podríamos preguntarnos: ¿cuándo comienza un liderazgo? ¿Dónde comienza? Pues el liderazgo literalmente creo que comenzó cuando Dios dio la visión de mi vida. Comenzó en tu vida cuando Dios te llamó a ser parte de esta visión. Ahí empieza el liderazgo. Cuando tú entiendes, siendo un bebé, aprendiendo a caminar, ahí empieza tu liderazgo. Cuando tú empiezas a absorber la enseñanza del pastorado, la enseñanza del liderazgo que tienes, y tú empiezas a enfocar tu entendimiento, decir: es esto, es aquello, ok, ahora entiendo esto o entiendo aquello. Entonces el liderazgo comienza cuando surge la visión en tu propio corazón, en tu propia vida. Porque el liderazgo es la capacidad de convertir una visión en una realidad. Porque aquí hablamos mucho de la visión, hablamos de que Dios se manifestó de esta manera y se sigue manifestando. Entonces los grandes logros en la humanidad se originan siempre con una visión, teniendo una perspectiva más allá de mi presente. Mira, esta mañana tomaba la cena del Señor con la pastora y el Señor me llevaba a ver, cuando estaba tanto explicando como cuando estuve haciendo mi oración, el Señor me llevaba a ver y a analizar cómo el presente de ese momento de la mesa del Señor está declarando una realidad pasada como una realidad futura.
y es parte de los elementos, de que en la realidad pasada viene del pueblo de los judíos, mezclando una promesa para los gentiles, llevando a cabo a través de la cruz del Calvario una posición eterna en el futuro, y anunciándole al pueblo de que si vino un advenimiento la primera vez, viene una segunda vez. Es importante cada detalle de lo que estamos viviendo, y ahí pues es algo esencial, y daba gracias a Dios por ello, porque nos hace ser parte de esta posición esta mañana. Lo mismo es en el llamado. Solamente la forma en que tú puedes tener grandes logros o llevar a cabo al entorno de la humanidad a logros o a propósitos es literalmente que entiendas que todo se origina a través de una visión, y parte de esa visión es que tenemos un llamado, un propósito. No fuimos creados a la y se va, y no existimos por la casualidad. Todas las cosas que tenemos, sea hogar, sean bienes, sea lo que tú quieras, lleva un propósito. No es para que nos estanquemos en ello, es para que el propósito de Dios se cumpla a través de nosotros. Esto solamente se obtiene con sabiduría, sabiduría que viene de Dios. Es lo único. Dios preguntó a sus profetas y les dijo, ¿qué quieres? Pero la cuestión es que Él mismo les contesta en este texto, ¿qué ves? Entonces Dios los invitó a soñar los sueños de Dios, planificar y ejecutar el futuro. Dios invita a eso, a ejecutar lo que viene hacia adelante. Y en ese tiempo es importante que tu corazón esté bien ligado a la fe, que tu fe esté bien cimentada en lo que tenemos para con Dios, porque van a ser tiempos de pruebas, tiempos difíciles, pero nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Tenemos que estar a mano con Él. Hay una anécdota de un maestro, de alumnos, de carretas, de güeyes, y cuando se las platiqué en parte, pues les mencionaba de lo importante que es cada personaje en esto, que es lo más importante entre todo esto. Parte de ello es, pues, unos iban jalando la carreta, otros iban arrempujándola, pero otros iban colgados de ella. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo más importante? Es echar a andar, a caminar la carreta hacia adelante, pero hay muchos que la van parando, unos van colgados y otros la van parando, y esto no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es una visión de parte de Dios? Primero es tener una imagen clara de lo que Dios quiere que yo haga, que yo realice. Es donde te decía, no todos somos pastores, no todos somos maestros, todos tenemos una posición dentro del reino, y llevando a cabo este proceso es algo que va a traer bendición. No es lo que quiera yo hacer o quien quiera yo ser, es lo que Dios quiere que yo sea. Saben, siempre a veces cuando hablo de visiones o hablo de propósitos o hablo de servicios, me viene siempre a mi mente la charla que tuvo el pastor Moncayo, el suegro de mi hija Priscila, cuando fue a la iglesia, a visitar la iglesia del pastor Cash Luna, que quiso agarrar al que atendía los carros en el estacionamiento. Y pues en cierta forma él lo menciona como con cierto orgullo. Aquí dije, a ver, el testimonio de este varón. Y mencionando eso, pues de dónde vienes, de dónde eres, etcétera, le dijo, pues yo soy uno de los 12 de Cash y tengo 2 o 3 empresas con unos 300-400 empleados. Y pues aquí es donde el Señor me quiere tener. Y pues se fue para atrás el pastor, dice, wow. Pero encontró a otro dentro de la iglesia que a ese también lo quiso agarrar y resultó algo parecido, algo similar. Y ese estaba sentando a la gente, acomodándola. Entonces es parte de entender un propósito. A veces nosotros no tenemos nada, no somos ni dueños de empresa ni nada, dependemos de un trabajo, ya por una pequeña visión, un pequeño llamado, nos sentimos algo grande en Dios. Les estoy hablando que estos hombres no solo sembraban, trabajaban, ganaban almas. La otra que tengo, hasta la leí, no fue testimonio, pero uno de los líderes jóvenes que tenía el pastor Cash tenía más de 3,000 jóvenes bajo su célula. Y lo que me llamó la atención es que él dirigía el tiempo y organizaba el tiempo. Los jóvenes estudiaban y trabajaban,
y la mayor parte, más del 50% de las células se desarrollaba en la madrugada, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, cuando se quiere servir a Dios y entendemos el propósito, no hay nada que pueda pararlo, pero cuando Dios conoce el corazón, Dios da el crecimiento. Es donde tú y yo debemos tener una imagen clara de lo que Dios quiere que yo haga dentro de mi llamado. Número 2, que es una visión de Dios, es una idea creativa de Dios, revelada a la mente y espíritu humano para que de la mano de Dios se ejecute y esta sea una realidad en nuestra vida. Cuando yo inicié el ministerio, y les digo yo porque por supuesto todo viene de Dios, pero cuando me postré a Dios y le dije, Señor, yo no quiero lo mismo que he vivido, si me estás llamando, habla mi corazón en mi vida, entendí en realidad que Dios me estaba llamando a ejecutar algo diferente, puesto que Él me estaba dando las herramientas para llevarlo a cabo. Entonces no es un llamado tan simple así, y eso quisiera que lo entendiéramos, porque muchas veces tomamos la decisión a la ligera de ya me cansé, está muy lejos, no hay tiempo, no hay dinero. Hermanos, volviendo al testimonio de Cash, había hermanos que iban hasta 3 horas manejando para llegar a la iglesia con su pastor, porque entienden la visión de Dios, pero tiene que estar clara en nuestra mente, en nuestro espíritu, y ir de la mano de Dios para que se ejecuten las cosas. Número 3, la visión es la capacidad de mirar más allá de lo que es ahora. ¿Cómo está? Ahorita podemos ver las cosas con una posición quizás muy humana y decir, pues no nos lleva a ningún lado, pero es cuando puedes tú desarrollar algo diferente, algo bueno, preparar gente, abrir célula, estar dando la palabra, y en cuanto salga todo esto, poder llevar a cabo 1, 2, 3 encuentros hasta ver el siguiente mover de Dios. Pero esas almas se llevan a los pies de Cristo, son alimentadas y guiadas por cada uno de ustedes, juntamente a la mano con su pastor, agarrados de la mano de Dios. Entonces, todo esto es una revelación que solamente viene de Dios, para que lo que esté ahora nos pinte una imagen de lo que Dios quiere que sea más allá. Entonces tenemos que entender esto, iglesia, y echar hacia adelante. No ser rebeldes a la visión que Dios nos da. A veces no la entendemos. Cuando Dios me llamó a esto, yo no lo entendía al principio. Y ustedes saben, se los he dado de testimonio, que inclusive huí dentro de mi llamado, huí a los Estados Unidos porque no entendía lo que eran los moveres espirituales de Dios. Y hagan de cuenta que Dios primero me llevó, me enseñó, puso un fuego dentro, pero después me trajo de las orejas para empezar a servir y a trabajar. Y entonces me fue llevando y metiendo y capacitándome para llevar a cabo la visión. Es un cuadro claro de lo que el líder o el pastor o aquellos que están con él van a hacer en cada grupo que les corresponde. Tenemos que entender esto. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. La visión es el grito distintivo y claro de por qué agruparse, ya que es una razón de existir. Miren, cuando era la iglesia primitiva, la iglesia iba yendo por donde quiera que iba hablando la palabra, donde quiera se abrían casas y empezaban nuevas células y empezaba a expandirse la palabra del Señor. Hay algo que la gente comúnmente le es un poco indiferente, es llegar a la iglesia cristiana porque sienten que les vamos a cambiar de religión o su fe, o les vamos a atacar su fe. Así lo sienten, pero se les hace más fácil ir a tu hogar y convencidos de que te conocen, de que no vas a atacar, de que se van a sentir más cómodos, pueden acercarse ahí una vez entendiendo y viendo y cómo hablas de tu iglesia, de tu pastor y los servicios, etcétera. Ellos sienten la necesidad cuando sea el tiempo, mayormente cuando ya han entregado su corazón al Señor Jesús, cuando ya la salvación ha llegado a su espíritu. Es el propósito de nuestro existir, iglesia. Si tú relacionas y ves en realidad el entorno del por qué existimos, y todo nos lleva a un principio dentro de la creación donde Satanás, tomando por engaño a Eva, hace que la semilla de desobediencia sea puesta en el corazón de Adán, y a través de ella todos fuimos contaminados. Viene el postrer Adán, que es el Señor Jesús, y a través de una semilla divina puesta en María, a través de esto nosotros somos bendecidos. Entonces entendemos que las dos naturalezas que habitan en nosotros tiene que ser alimentada una para que pueda aplastar a la otra. En este caso, la divina tiene el poder de sujetar a la otra, y esta tiene el poder de transmitir un mensaje de esperanza, salvación y vida eterna. La gente se convierte, pero recuerda, es el Espíritu Santo el que hace la obra a través de ti, a través de mí, y es la clave. Muchas veces queremos poner el trabajo en los hombros pastorales,
Cuando mi trabajo es enseñarte a trabajar. Ahora, no tengo ninguna, ni prejuicio, ni temor, ni nada de esto, el hablarle a las personas, el llevar a cabo la evangelización personal. Estoy convencido, he visto la obra del Espíritu Santo a través de mi vida, puedo hablarle a la gente, pero no puedo hacer todo, iglesia. Cuento con ustedes, necesito que se preparen, que abracen la visión, que la tengan clara, que sepan para qué es el llamado, hacia dónde va la meta que estamos forjando. Entonces debemos entender todo esto y echarle para adelante. Doy gracias a Dios por aquellos que siguen acercándose, que vienen, me saludan, siguen cumpliendo con deberes dentro de la iglesia, para no meter más cosas ni detalles. Están al pendiente de sus pastores, oramos o de alguna forma nos invitan a estar ahí, estamos en contacto. Pero sobre todo bendigo a aquellos que están trabajando, llevando a cabo una célula, están hablándole a la gente, están echando ganas dentro del ministerio, porque esto es tener la visión clara. Entonces, saber por qué nos agrupamos, por qué la razón de ser y de existir es alcanzar a través del ministerio Maranata a muchos. Entonces es la clave para que todos conserven el enfoque. ¿Cuál enfoque? El enfoque de salvación y vida eterna, a donde Dios nos ha llamado, a ser alguien en el Señor. Pero hay un riesgo, el riesgo de descuidar la visión existe. Es bien peligroso. El enemigo siempre trata de persuadir, de poner, de sembrar cosas para que no pongamos atención. Cuando un líder, cuando una persona que ya se ha llamado a ser líder, y desde un principio les dije, no aquel que ha graduado, no aquel que se cree líder porque recibió un título, pasó un proceso académico, sino aquel que ha entendido lo que es una visión, el llamado y su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Cuando este líder pierde la visión, pierde el poder de dirección. Es importante entender esto, porque la gente sigue al líder que tiene el sueño y la capacidad para comunicar efectivamente lo que Dios ha puesto en su vida, siendo ejemplo de eso que Dios ha puesto en su vida. El líder hace esto, el líder sueña. Ahora, sí me voy al lado de aquellos que sí han sido lanzados, porque dentro de este proceso, ustedes saben que entregaron sueños, entregaron cosas que entendieron no eran tan importantes, no lo son dentro del llamado ministerial, y que si alguno tendría o tiene algo es para cumplir el propósito de ese sueño. Entonces la gente normalmente, iglesia, hace lo que ve hacer al otro, quiere ser como aquel que admira como líder, y ese es uno de los más grandes motivadores del mundo. Es muy fuerte, muy pesado, muy tremendo. Entonces siempre la gente va a querer hacer lo que ve hacer a su líder. Entonces en estos días y en la generación que estamos viviendo, lo visual es lo primordial. Mencionaba yo, se acaba de conectar mi hija y la voy a poner como ejemplo. Mencionaba yo a Prisi y le digo, oye, esa Prisi está tremenda, está metida con todo, entre sus rollos de en vivo y sus champuses y todo, ahí está. Pero se ve el resultado, la gente la sigue, se ve el resultado en su persona, se ve el resultado. Y la gente quiere hacer. Y los medios de comunicación nos llevan a todo esto. Entonces debemos tú y yo entender que es muy importante, porque lo que la gente hace, y sobre todo aquel que tiene influencia, y lo que el líder ve hacer, lo que la gente ve hacer a su líder, eso quiere hacer. Entonces es uno de los más grandes motivadores del mundo en lo que estamos viviendo ahorita. En estos días y en esta generación, lo visual es lo primordial. Y va a seguir creciendo esto. Yo sé que la gente dependa del estímulo visual para crecer, pero que seas tú literalmente lo que esa gente pueda hacer. Acuérdate que hay una expresión en una de las academias, los que han tomado la academia, donde hay una pregunta que si, a ver si la recuerdo, ¿qué piensas tú que sería mejor el mundo si hubiera gente como tú? Algo así va la pregunta, y si tú das la respuesta que el mundo sería mejor, pues ¿qué esperas para formarlos? Pero si tu respuesta es que no sería mejor el mundo gente como tú, pues ¿qué esperas para cambiar tú? Entonces la cuestión es que depende de ti, el estímulo que tú le des a la gente. Aquí hay un estímulo visual que ellos necesitan para crecer. Lo que tú ves es lo que puede ser, solamente. Esto habla de cuál es tu potencial y ya cómo serás como líder dentro de la iglesia. Debemos ser el cambio, debemos ser ejemplo,
Debemos estar ahí para que los demás puedan llevar a cabo un seguimiento. Dice también la palabra del Señor, lo que aprendiste de mí, dice Pablo a Timoteo, lo que aprendiste de mí, eso te encargo, busca hombres fieles e idóneos que puedan enseñar a otros también. Necesitamos poner prioridades, necesitamos tener principios, necesitamos tener bases y fundamentos. El mundo está careciendo de esto y tú y yo podemos marcar la diferencia. Hombres, mujeres idóneos que verdaderamente lleven en su mente a cabo la obra que el Señor Jesús nos ha puesto para que hagamos. No los podemos llevar más lejos de lo que hemos llegado nosotros. No puedes llevar más lejos a tu equipo de lo que has llegado tú. Entonces tú tienes que entender que debe haber estrategias, pero que tienes un llamado, tienes una posición, tienes una postura dentro del reino. Y en ese llamado verdaderamente cuentas, verdaderamente vales. La gente te puede seguir siempre y cuando vean que eres ejemplo. Entonces, aquí, ¿cuál es el plan de Dios, iglesia? Dios tiene un plan para el crecimiento y el mantenimiento de la visión que Él nos ha entregado. Siempre van a existir planes, Él no avienta todo por aventar. Para ejercer el liderazgo necesitamos de una visión clara y dada por Dios, primeramente. Solamente de esta manera podemos seguir adelante. Eso siempre nos ayudará a mantener los propósitos de Dios y desarrollarlos para que sean una realidad. Dios nunca nos va a aventar al ruedo, al trabajo con las manos vacías. Siempre Él va a respaldar a todo ministerio que Él ha llamado. Por eso es que muchas veces les digo, puede haber muchos ministerios y ustedes los pueden ver. Hay iglesias con 10, 15, 20 personas, no pasan de ahí, porque verdaderamente no hay un llamado, no hay un propósito detrás de esta organización, de este mover. Es entender que cuando Dios llama, Dios provee, Dios suple, Dios establece. No solamente da lo económico, no solamente da la multiplicación, da la gente está ahí. Y aguas, porque el enemigo siempre va a estar cuando hay un llamado de parte de Dios para llevar a cabo esto, y cuando Él nos ayuda a mantener sus propósitos y llevarlos a una realidad, el enemigo se levanta con otra realidad que en realidad no es realidad. No sé si me entendí, no sé si lo puedo repetir otra vez, pero la realidad del maligno es basada y fundamentado en el desorden, en la confusión, en llevar a cabo sentimientos y pensamientos que no son los de Dios. Y eso hace que la gente se desvíe su corazón. Y acuérdense que lo que dice el Señor, una casa, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Satanás trata de ejecutar eso todo el tiempo y va a quererlo hacer en ti. La visión te ayudará a encontrar el curso para convertir en realidad el propósito de Dios. Cuando hablamos de visión, si la hablamos, la estrategia de la iglesia es bien simple. ¿Cuáles son los 4 pasos principales? Ganar, consolidar, discipular, enviar. Cada uno lleva un desarrollo. Dentro de ellos van los encuentros, las academias, el lanzamiento, la preparación y el salir a establecer el reino. Llevar a cabo las células de alcance, las células de 12, la formación de los discípulos, pero sobre todo es vivir una vida de acuerdo al principio de Dios, que es la unidad del cuerpo de Cristo sin prejuicios. ¿A qué me refiero? Dios no nos dio las visiones o las formas de trabajo de Dios nomás para crecimiento. Dios quiere la unidad de sus hijos, Dios quiere la unidad del pueblo. Aquel que alcance a entender el principio de unidad, aceptando a aquel que no ha entendido, no ha llevado procesos de crecimiento, ha alcanzado un nivel de liderazgo más alto que el otro. No importa la posición que tengamos dentro de la iglesia, importa cuando Dios, a lo que a Dios le importa es el amor hacia sus hijos, en aquellos que quizás no desarrollan completamente lo que Dios te ha dado a ti. Entonces siempre la visión nos ayuda a encontrar el curso para convertir todo esto en realidad dentro de los propósitos de Dios. Siempre tienes que convertir cada detalle, por insignificante que éste sea, en instrumentos y bendiciones que resalten en tu vida la bendición de Dios. Enriquecer cada detalle y dándole a ese detalle un nuevo significado para que Dios obre a través de él. Pero esto va siempre a depender de ti. Entonces la visión lo que viene a poner es en orden lo que está en caos, lo que está en desorden. La visión también le da un enfoque a tu ministerio. Siempre le da una dirección, te dice por dónde ir. En otras palabras, la visión te capacita. La visión que viene de Dios no te deja que camines solo. No deja que llegue el temor a ti, que vas a dar, que vas a preparar, sino que siempre está siendo cubierto por la mano de Dios. Entonces la visión te capacita para que lo veas todo distinto. Porque todo líder que tiene una buena visión siempre
va a surgir dentro de él una emoción. Y entre más clara sea la visión, más grande es la emoción. Y esto te va a proporcionar motivación para que sigas adelante. Entonces no seas rebeldes a la visión. La visión señala las prioridades en nuestros valores todo el tiempo. Ya que cuando hay visión, hay siempre imperativos dentro de la cultura cristiana, que es dentro de los principios morales que Dios nos estableció y el por qué hacemos las cosas. Y esto es estar en sintonía con Dios en el plan que Él tiene, respaldando y respetando siempre todo lo que nos ha dado. ¿A dónde voy? Miren, cuando os hablo de principios morales que Dios nos ha dejado, existe el matrimonio, existen las leyes, existen los patrones, existe la orden de autoridad y todo eso. Y hay personas que en su ignorancia se dicen ser ateos. Pero si a un ateo tú le dices, entonces, vamos fumando mota, vamos perdiéndonos en esto, algo que no le gusta, no le agrada, bueno, le puedes preguntar de dónde viene tu moral, dentro de qué principios. Puesto que no crees en Dios, no hay moral, porque toda moral viene de Dios, está establecida, instituida por las bases que nuestro Dios puso, llámese religión que se llame. Entonces un ateo no te puede decir esto, porque la otra es, bueno, tienes hijas, sí, pues préstalas, ponlas a que hagan lo que no se debe. No, ¿por qué? ¿Dentro de qué principios me estás exigiendo que yo ponga fundamentos de que Dios no existe, siendo que Él es el que ha puesto esa moral en nosotros? Entonces, por fuera dicen negar a Dios, pero dentro de sí mismos tienen un imperativo moral. Pero somos tú y yo quien lo enseñamos y lo ejecutamos, y la visión trae un orden, nos ayuda a establecer ese orden dentro de la perspectiva que Dios nos ha dado, y Él mismo, Dios y Padre nuestro, respeta el plan y nos hace llevarlo a cabo. Entonces es importante esto. ¿Cómo nace la visión? ¿Cómo nace todo esto cuando hablamos de visión? Acuérdense de la perspectiva de tener algo en claro. Se engendra como una gran carga, o sea, como una gran preocupación. Si tú has tenido una preocupación, ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo voy a trabajar? Pero si naciste en Maranata, debes de tenerla en tu corazón, debes de saber hacia dónde te vas. Debes saber que no puedes irte de una cobertura sin llevar un propósito. Y no puedes irte bajo otra cobertura que no tiene una visión, de acuerdo a la que has recibido, porque va a llevar un desarrollo sin resultado. Siempre tienes que entender estos principios. Se engendra como una gran carga dentro de tu corazón y una preocupación de llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado, que es la gran comisión. También es una gran necesidad que se hace imperiosa, que podemos llamarla dentro de sí dentro de nosotros como una crisis, o algo que nos molesta respecto a cómo son las cosas, cómo se están llevando a cabo, porque siempre dentro de ti va a haber inconformidad y no te va a gustar el lugar hacia donde se dirigen las cosas espirituales o cómo se están llevando en Dios. Entonces esto también, la visión hace cuando esto no es pasajero, no es un pensamiento que te llega, sino es una preocupación, y eso se convierte dentro de ti como en una pasión. Entonces cuando hay esta pasión, es parte de cuando te postras al Señor por las mañanas y hay lágrimas y hay dolor en tu corazón porque dices, quiero trabajar, quiero llevar a cabo esto, ayúdame a entender, papá, ayúdame a saber cómo va. Entonces todo esto es el principio de lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, y siempre para que nazca una visión y esta se convierta en realidad, alguien tiene que arriesgarse. En este caso te invito a que seas tú el que te arriesgues, que le creas a Dios, que crezcas en Dios, que vayamos de la mano juntos, donde quiera que estemos. Mira, Diana, sé que me estás viendo, estás en Tijuana, hija. Lleva a cabo la visión. Si tienes un pastor, un mentor, de alguna forma introduce, de alguna forma fuiste capacitada con propósitos. David igual, David, donde quiera que estés, donde quiera que sé que estamos cerca, sé que el corazón está ahí, sé que has respetado tu autoridad, pero la visión que Dios nos trajo es para poner el reino y establecerlo dentro de su gobierno. La gente tiene necesidad, los ministerios tienen necesidad, no todos tienen un llamado. Y por eso es que muchos de ustedes cuando se van y regresan, y no hablo de los que se van y no regresan, hablo de los que se van y regresan compartiendo sus experiencias, la mayor parte, bueno, si es que no todos, le doy la gloria a Dios, dicen, es que no hemos encontrado un alimento así, es que no está en uno, está en el Espíritu Santo, está en Dios, está en ser genuinos, está en soltar la palabra, está en expresarla sin buscar un beneficio personal, entender que el llamado viene de Dios y que ese llamado es con propósitos divinos, que todo es para su gloria y que sin Él nada podemos ser, somos de Él y para Él.
nada más. Tenemos un llamado, un propósito. Nos salvó con propósitos. Entonces, llevar a cabo la visión es enseñarle a otros. No porque hayan procesado un instituto. Acuérdense que Dios no es que llama al preparado, Él prepara el llamado. Entonces, cuando y también si nacieron bajo la cobertura Maranata, al menos yo no puedo hablar de ningún ministerio. Si ustedes nacieron bajo la cobertura de Maranata, traen una unción sobre sus hombros muy, muy importante y muy grande. Esta no va a parar mientras se mantengan dentro del llamado del Señor, se mantengan dentro del respeto de autoridad que es delegado de parte de Dios, y lo entiendan. Dios les va a dar la cobertura donde quiera que estén. Nunca tomen una actitud de que yo soy, por mí soy, donde quiera que yo vaya, estoy dentro de la voluntad de Dios, porque Dios va a respaldar su palabra y va a respaldar la unción. Y no te creas ser alguien cuando no eres nada para con Dios. Entonces es importante entender esto. Las metas pueden dar vitalidad, pero una visión es más poderosa que una meta. Hay veces que se ponen metas largas, propósitos grandes, pero nunca se llevan a cabo. ¿Por qué? Te da vida, te da espíritu. Es la fuerza que te guía. La visión es una energía compartida, es una sensación de posibilidad, es parte de la presencia divina. ¿Qué les quiero decir con esto? Los quiero llevar, sobre todos aquellos que han ido a sus encuentros, que han servido en ellos, que han recibido. Cuando sales de ahí, ¿qué pasa? Es una energía compartida que viene de parte de Dios. Es una sensación que da posibilidad de que podemos alcanzar la familia, que podemos ganar al mundo, que queremos tomar el micrófono para dar testimonio. Y entonces es parte de la misma presencia de Dios en nosotros. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Poco a poco le vamos dando para atrás, no vamos adquiriendo la visión, no la entendemos, sí hablamos de ella, pero no alcanzamos a comprender qué es. Y el resultado final, ¿qué pasa en cada uno de aquellos que se ponen de esta manera? Solamente emocionalismo, pierden la esencia, bajan la postura de trabajo. En la visión, la fidelidad es vital. No hay de otra. La fidelidad es vital. En la visión, la clave del éxito es la clave de la concentración. Si tú no estás concentrado, vas a perder el enfoque. Entonces, para poder crecer es enfocarnos, y una vez llevando el alimento correcto, mientras estamos desarrollando lo que se nos está enseñando sin distractores, tú estás desarrollando esto, lo estás llevando a tu espíritu, te vas de aquí, lo llevas a la práctica. Antes de acostarte le pides al Señor sabiduría, y el día siguiente poner a la práctica lo que vas recibiendo, incluyendo todos los procesos a través de los cuales estamos siendo edificados, como es nuestro pan diario, como es el alimento que cuando la iglesia secularmente está congregándose, la guerra espiritual o la dirección divina o el matrimonio cristiano y todo lo que conlleva estos estudios, la academia de obreros y el trabajo en las células, cada día, en cada momento, estar concentrados. Esto nos va a llevar al éxito, pero sobre todo entender el desarrollo logístico de la visión. En la visión, entre más agudo seas en concentrarte, más agudo serás en los resultados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a estar usando como un instrumento en sus manos. Pero siempre que el corazón nuestro esté en la posición de lo que somos, acuérdate que tenemos un gran tesoro en instrumentos de barro, para que la gloria sea de Él y no de los hombres. Así de que cuando la gente te quiera alabar, te quiera llevar en una posición, siempre darle la gloria a Dios, que Él es el que nos honra siempre. La honra viene a través de ustedes, pero siempre canalizan a Dios. Entonces, en la visión necesitamos ser de buena casta. De buena casta. Cuando hablamos de casta, como los toros que tienen casta de campeón, ¿sí han escuchado hablar de eso? Unos torotes grandotes que salen al ruedo, al toreo. ¿Qué pasa con un toro de buena casta? Sale al ruedo con aquel porte, buscando y mirando a su alrededor, y se van en embestida. No sé si los han visto, se van en embestida con aquel que está en el centro del ruedo, y se va con todo lo que tiene. Hasta literalmente en las caricaturas les hacen que les salga humo, pues así vienen con todo. Y arremata con todo lo que se encuentra. Ese es un toro de casta. Entonces, para tumbarle los bríos al toro dentro de las plazas, después de haberlo toreado, entra el de las banderillas y le clava normalmente 3 banderillazos. Pero el toro sigue y no le pueden bajar el porte. Y entra el rejonero y le clava 3 veces la lanza también. Bueno, por si no sabían de toreo, eso
Esto es lo que va pasando. Y el toro, en vez de echarse hacia atrás, cuando siente la estocada, se va sobre el caballo y quiere tumbar al rejonero. A veces yo veía que tumbaban al rejonero y este corría y me daba risa porque decía, bueno, se están metiendo con un toro de casta y eso no es tan fácil de tumbar. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto en realidad? Es bajarle la fuerza al toro para que cuando venga el torero pueda hacer su faena final y clavarle la espada. Pero ni así hace que el toro se doblegue. No sé si lo han visto. Ni aún así hace que el toro se doblegue. Y al contrario, este arremete con más fuerza contra el rejonero. Entonces los jueces y la gente deciden perdonarle la vida al toro porque es de buena casta. Cuando ustedes ven los toros en las plazas y al final, por eso dicen oreja y rabo y todo este proceso que lleva la toreada, es cuando ya los matan, cuando ya se muere el toro, cuando ya da lo último, le corta la oreja, le corta el rabo, se lo dedican a alguna persona en especial en la plaza. Pero hay toros que no se mueren, hay toros que dan todo y le perdonan la vida. Bueno, la casta significa que se creció al castigo, fue más allá. Entonces la pregunta es, y para cerrar ya el mensaje de hoy a ustedes, ¿a cuántos de ustedes viene una banderilla de parte de Satanás y ya se están quejando? No me saludó, ¿viste la cara que hizo? ¿Viste cómo se portó? No, todo eso era para mí. 2 banderillas y ya se están doblando. No, ya me voy a ir de la iglesia, mejor me voy a otro lado, aquí nadie me quiere. Entonces, ¿qué nos representa la tercera banderilla? Ya estás en el suelo quejándote por todo, estás cantando el ay, 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 corazón. Entonces, no es el propósito de Dios, ni es el llamado del Señor. Yo te voy a dar la clave para uno de buena casta, nuestro Señor Jesucristo. Él nunca bajó la guardia, no lo pudieron doblar. Hasta el final levantó su cabeza por amor a ti, por amor a mí. Siempre se mantuvo. ¿Dónde está la casta? ¿Dónde está la fuerza espiritual que Dios te ha dado? Él dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Isaías 40, del 28 al 31, dice la palabra del Señor, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Crees que la palabra de Dios escrita es palabra de Dios para tu vida? Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No tienes nada, Dios la multiplica en muchas fuerzas. Él da el esfuerzo al cansado. El 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, dice la Escritura, caminarán y no se fatigarán. Pero tú tienes que creerlo, iglesia. Tienes que creerlo. El Señor dice que da fuerzas al cansado y el que no tiene ninguna, así que levanta al caído. Así de sencillo. Hay que creer, hay que ponernos en sus manos. Así es de que cierro esto invitándote que cuando te sientas así, cansado, afligido, veas que el enemigo te da un banderillazo, viene otro y viene otro, no te quedes en el ayayay. Mantente firme, mantente con toda tu casa para Dios. Ejercita la visión, aprende de ella, ve que hay propósitos en ella. Te lo digo yo que estuve antes del llamado ministerial 24 años ejerciendo todo esto, y para gloria de Dios llevamos 15 en el ministerio pastoral, y esos años no fueron precisamente solamente por tenerlos, fue para bendición de ustedes, para que no pierdan su tiempo intentando buscar. La visión viene de parte de Dios, fue puesta por Dios, la trajo a mi vida para que la conocieras también tú. Es el mismo modelo de Jesús, el mismo trabajo. Hay propósitos y hay formas para desarrollarnos. No todos tenemos el mismo lugar, no todos somos llamados a ser ni aún los dedos. Si tú eres un dedo, no eres el otro. Si tú eres apóstol, profeta, no tienes otros ministerios. Puedes repetir ministerios, pero dentro del llamado de Dios tenemos propósitos. Entonces, si te sientes que te está dando para abajo el enemigo, acuérdate de esos toros de casta, acuérdate del Señor Jesús. Dile a Él en oración, Señor, estas pruebas me quieren tumbar,
pero yo tengo casta como tú, una casta de campeón heredada por ti, mi Señor, y quiero permanecer. Dame las fuerzas para salir adelante. Siempre menciónalo, ponlo en las manos del Señor, pídele al Señor que esta pandemia, que estas circunstancias, al fin no es el propósito de Dios que seamos eternos sobre un mundo lleno de caos que nos necesita para hacer luz de Él, y que tiene propósitos para la llamada final, para los tiempos del Señor en nosotros. No te encierres en esto. Esto solamente es el principio de dolores. Levántate como esos toros de casta con ese ejemplo del Señor y pídele a Él permanencia, que te dé las fuerzas para seguir adelante. Quiero que nos quedemos con esta pequeña porción de Isaías, donde dice: da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna las multiplicas y siempre levanta al caído. Es una promesa para ti, iglesia, es una promesa para cada uno de nosotros. Yo te bendigo en el nombre del Señor y doy gracias por este pequeño espacio. Comunícales a los demás que son parte de Maranata, que quizás no estén. Se les va a enviar por grabación de WhatsApp a algunos de ustedes el mensaje, pero también te invito a que les transmitas exclusivamente que ellos forman parte de Maranata, y sobre todo si sabes que fueron lanzados, ya fueron a sus encuentros. Desde que fueron a sus encuentros ya todas las prédicas o lo que se esté pasando es para ellos. Antes de cerrar y antes de hacer una oración, voy a concluir haciendo una invitación que la hice al principio, que es que a través de los medios de comunicación se pueden salir de orden. Mucha gente está nomás para debatir, para ver qué saca. Es gente que no anda en lo espiritual, es gente que no tiene cobertura, no respeta autoridades, que ponen muy fácilmente una silla de juicio, siendo que Dios no les da autorización ni permiso de hacerlo, porque aunque hay muchos gente importante de parte de Dios llevando a cabo con sinceridad el mensaje, con la unencia del Espíritu Santo o sin ella, en relación a lo que provoca su persona, se atreven a decir o a criticar o a ejercer juicio, y no me gusta eso. A mí no me gusta en lo absoluto. Por eso quiero intentar permanecer dentro de un círculo privado para la familia Maranata, y aquellos que en la confianza que les brindo a ustedes se lo puedan transmitir ustedes a ellos. Siempre va a haber quien esté sacando, les digo, esas críticas, pero sí, no me gustaría, quisiera evitar lo más que se pueda. Entonces, si tú conoces a alguien que con sinceridad quiere aprender palabra, quiere recibirla de Dios, o lo uses como para plataforma para poder evangelizar o llevar a los pies de Cristo a alguien, echa hacia adelante en el nombre de Jesús, y pues bajo tu responsabilidad, para que no se salga esto de contexto ni de nuestras manos, y le demos la honra, la gloria y el honor a nuestro Dios, quien la merece. Y también a la vez cubramos a aquellos que sin meditarlo, les digo, se sientan en una silla de juicio delante de Dios, porque al final es Él el que puede juzgarnos, no el hombre. Entonces Dios me los bendiga a todos. Los invito a hacer una oración para bendecir sus vidas ahí donde se encuentren. Otra vez les digo, la oración o lo espiritual no tiene límites, trasciende fronteras y espacios y tiempos. Y donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar y a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en este momento bendigo la iglesia Maranata, bendigo a cada uno de los oyentes, cada uno de los que están participando a través de estos medios, para que reciban esta palabra, entiendan los propósitos, comprendamos el llamado tuyo, Señor, la forma de desarrollo y trabajo que como iglesia tenemos, y que echemos para adelante, que el fuego del Espíritu Santo se mantenga encendido y encienda también a otros, Señor, bajo tu presencia, Espíritu Santo, que seas tú a través de tu persona quien nos motives, nos cautives, nos metas en la presencia del Padre y del Hijo, y que cada uno de nosotros, como ese templo, como ese tabernáculo levantado, como aquel jardín, Señor, donde visitabas, estemos cada uno de nosotros entendiéndolo y llevándolo a cabo, tomando en cuenta, Señor, que somos responsables para echar hacia adelante en todo plan y propósito que nos has invitado a hacer, Señor. Te doy gracias por cada uno. Atamos juntos y cancelamos, Señor, todo espíritu de enfermedad, toda esta pandemia. Sabemos que nada se mueve sin tu voluntad, y que tienes el conocimiento, el preconocimiento de cuándo se va a levantar todo esto, y sabemos que confiados en tus manos hemos de estar.
para gloria y honra de ti solamente, Señor. Gracias por aquellos que se mantienen firmes en su fe, Señor, llevando a cabo un propósito en tu llamado. Los bendigo y los pongo en tus manos, cubriéndolos con la sangre de mi Señor Salvador Jesucristo. Y es en tu nombre que hago la oración. Amén. Pues Dios me los bendiga a todos. Un saludo a todos aquellos que estuvieron conectados, se han conectado. Acuérdense que espero no tirarlo, pues guardar el video que se quede ahí. Y pues lo pueden ver desde el principio los que entraron después. Melvis, un saludo. Juan Moreno, Janet Mendoza, David, Mebo García, hermana, bueno, me confunde con Ami Carey, pero es la hermana Lolis, David, otra vez, hermana Diana, Dios me los bendiga, hija, también, primo David, Norma, bueno, todos, Manuel, Dios me los bendiga a todos, Pati Vital, Katy, un saludo, Marcos, Palomar también, Dios bendiga, y pues ahí estamos, César, Julio César también, a todos ustedes, que Dios me los bendiga, saludos, y estamos en contacto.